Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video y antes que nada, como en todos mis videos, como siempre les recuerdo, no soy docente, representante o trabajador de esta o alguna de las casas de estudios de las cuales realizo estos videos. Simplemente soy un estudiante o usuario más que tuvo la necesidad de aprender y quiso compartir. Igualmente también les recuerdo, no soy gestor. Y bueno, aquí les voy a traer un video sobre la Universidad Nacional Abierta o otro video de la Universidad Nacional Abierta. ¿Qué sucede? En los videos anteriores, requisito del curso introductorio, cómo descargar los trabajos prácticos, los TP o los TPS, siempre me hacen preguntas un poco repetitivas o preguntas que son fáciles de usarlas, así como les he enseñado cómo buscar los TPS de la universidad, cómo descargarlos, cómo enviar estos trabajos, cómo buscar los asesores académicos. Estimados amigos, el sistema de la Universidad Nacional Abierta es un sistema donde tenemos que ser autodidacta. Necesitamos ayuda, sí, como siempre necesitamos ayuda y existimos personas que somos un poco más, en mi caso, como pueden ver en la simplicidad de mis videos, no voy a decir analfabeta tecnológico, pero no me encuentro entre los mejores tampoco en la tecnología. Cuando me preguntan cómo consigo, verifico o confirmo los bancos vigentes y actualizados de la Universidad Nacional Abierta, sus números de cuentas y los aranceles. Estimados amigos, como me han preguntado mucho, ¿tengo que ir a la cartelera de la universidad? No, necesariamente no deben ir a la universidad. Los pueden encontrar en la página y en los blogs de la universidad. Esta información está actualizada. ¿Cómo los busco? Bueno, primero que nada vamos a nuestro navegador. Yo siempre uso Google, para mí es más sencillo. ¿Lo puedo buscar en mi teléfono celular? Sí, pero yo prefiero trabajar en una computadora de escritorio. Simplemente voy a colocar Universidad Nacional Abierta en el buscador y una vez que me avance y me aparezca la página de UNACEP, Universidad Nacional Abierta, allí les voy a dar enter para avanzar y ingresar a la página principal. Una vez que me avanza a la página principal, que es esta, me voy a la parte derecha donde está el círculo, estimados amigos, y vamos a buscar. Como pueden ver, allí tienen todos los datos de inscripción regular, requisitos, procedimientos. En este caso yo voy a ingresar a bancos autorizados, donde esa información, el tercero dice bancos autorizados. Allí le van a dar enter, amigos. Allí están los bancos. Este es algo muy sencillo, estimados amigos. Aquí no hay, ¿cómo se dice? No hay nada. No, es mucho más fácil de buscar que aperturar una cuenta en TikTok o en Twitter. Como pueden ver, estos son los bancos para los estudiantes de pregrado. ¿A nombre de quién? Como les dice arriba, cuentas bancarias, nombre de la Universidad Nacional Abierta, el RIF que van a colocar, los bancos, está Venezuela, Caribe, Mercantil, Provincial, Bicentenario y los números de cuenta. Siempre vayan aquí y confirmen cada semestre que se vayan a inscribir, no se confíen. Siempre verifiquen los datos de los bancos de que están actualizados. Por allí recibí en la caja de comentarios, pero es que yo deposité al Banesco o intenté depositar al Banesco. Hace algunos años, bastantes años, sí había una cuenta Banesco, pero esta quedó inhabilitada hace bastante tiempo. Estos son los bancos actuales y son los que se han mantenido también desde hace bastantes años. Les recomiendo siempre confirmar esta información de forma regular. Ahora, también me hacen otra pregunta un poco redundante y es cuáles son los aranceles.
Aquí mismo también del lado derecho, donde dice aranceles de los servicios estudiantiles. En este caso yo luego me voy a los aranceles de pregrado. Allí le voy a dar enter, amigos. Y ojo con esto, les aclaro lo siguiente. Son los aranceles que existieron este semestre. Como pueden ver, aquí me apertura directamente los aranceles desde la inscripción del curso introductorio, tanto primera vez como repitiente, estudios regulares. Los estudios regulares, por supuesto, es por asignatura. También el costo por asignatura en caso de adición o retiro durante el proceso, el costo por la asignatura en el avance, el costo por prueba de suficiencia de inglés, prueba especial. Igualmente, en el resto de las hojas abajo hay otros procedimientos también con sus costos. Pero estimados amigos, aquí está todo. Como pueden ver, es algo muy sencillo. Todos los costos están acá para estudiantes de pregrado. Ahora, si me preguntan, estos son los costos actuales. Amigos, vuelvo y repito, la Universidad Nacional Abierta tiene un método de enseñanza en el cual deben informarse, deben ser autodidactas, deben leer, deben investigar. Siempre van a tener apoyo de los asesores académicos que se encuentran en la universidad. Por supuesto, no los días como ustedes quisieran, no cualquier horario. Tienen sus días, tienen sus horarios, igualmente control de estudio, cualquier información. Igualmente para esto se encuentran los blogs de la universidad, la página 1C, la página oficial, los grupos de WhatsApp oficiales de la universidad, la cartelera informativa de la universidad y los grupos de Facebook oficiales de cada centro local. ¿Qué sucede? Estos costos, estimados amigos, igual que los bancos autorizados, a pesar de que, claro, los bancos ya se establecen desde hace muchos años, los costos tienden a variar, si no me equivoco, no casi por semestre, pero por lo menos anualmente. Por supuesto, esto debido a la devaluación de la moneda. Y como pueden ver, son costos extremadamente accesibles. Esto es simplemente para que ingresen y tengan una idea cuánto necesitan para realizar sus trámites, su inscripción, su adición, su retiro. Por supuesto, seguramente para el próximo semestre, estos son los costos ahorita publicados a finales de noviembre del año 2024. Si me voy a inscribir para enero del 2025, seguramente estos costos van a estar actualizados. De todas maneras, siempre van a ser costos muy accesibles. Y bueno amigos, esto es todo. Espero que esta sencilla explicación les sea útil. Vuelvo y repito, para estudiar en la Universidad Nacional Abierta deben investigar, deben leer y deben buscar apoyo. Toda la información están en las páginas oficiales. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo video.